Como cada domingo, nos damos cita en este espacio, El Poder de la Información, abordando cerca de los 14 años ya, más de 600 paneles educativos hemos realizado a través de este espacio, con un compromiso, con una visión clara y objetiva, que es la información con calidad. Y aquí, más que un profesional, más que un funcionario, tengo un amigo, tengo un hermano, pero más que eso tengo un guía que siempre nos ha acompañado, y es mucho lo que nos ha asesorado, y es grato tenerle aquí con nosotros al licenciado Eléchido Paula Liranzo, quien es director general de Desarrollo a la Comunidad, de la Dirección General de Desarrollo a la Comunidad, y presidente del Partido Humanista Dominicano PHD. A ti los buenos días y la bienvenida a nuestro espacio, Eléchido Paula. Muy buenos días, Wilson Gómez. Un abrazo fraterno. A todos ustedes, muy buenos días. Hoy es domingo, Día del Señor, donde se revive la fe a través de la palabra y la Eucaristía en todo el universo. A todos que tengan un feliz domingo, y a usted, Wilson Gómez, a su familia, que es tuya también, que Dios la proteja siempre. Quiero de entrada decir que me acompañan en este programa Cristian Tejada, Ejecutivo Nacional del Partido Humanista Dominicano, y también es el encargado de transportación de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad. Tenemos también a Germán Taveras, miembro importante del PHD en Las Guaranas, y se proyecta como regional de esta institución que ya mencioné, y también Damaris de la Cruz, quien es una joven emprendedora de mucho fuste. Ella es la encargada provincial de la DGDC, Dirección General de Desarrollo de la Comunidad. A ellos y a sus familias un abrazo cálido en este momento, y bueno, aquí estamos. Gracias por estar aquí, gracias a ellos también por acompañarnos. Nuestras excusas, por ejemplo, quisiéramos tenerlos en el set, pero razones sanitarias pues lo impiden. Tenemos que aprender a convivir con esta realidad. Eléchido, ¿se puede ser cristiano y político al mismo tiempo? Claro que sí, claro que sí. Ayer estuve viendo y leyendo a Tomás Moro, que es el padre de los políticos y la política, y él fue un hombre íntegro, sacrificado por los desmanes de la propia política de su época, y dio lecciones extraordinarias de que siendo político, siendo funcionario que pasó por casi todas las funciones públicas en su época, fue una persona de fe católica, de fe cristiana, sobre todo con vida y testimonio, con vida y testimonio. Un hombre prudente, sensato, humilde de los pies a la cabeza, siempre con un mensaje de unidad, de armonía, y una vida realmente de lo que fue más luego dándole la iglesia un espaldarazo extraordinario a su vida aquilatada de fe y de testimonio, fue beatificado. Hoy es Santo Tomás Moro. Y viendo la semblanza de él, su vida misma, yo digo que sí se puede ser político y se puede ser cristiano. Yo llevo mi fe, soy un hombre de oración, trato de
de ver a mi prójimo, a mi próximo, a la persona con quien comparto, trato de ver primero que es hijo de Dios y hecho a imagen suya. Desde que uno tiene esa premisa, reconocerse hijo de Dios y que uno es una hechura de Él, el otro, entonces ya uno, por vía de consecuencia, uno debe respetar al otro, con sus virtudes y sus defectos. Por ejemplo, en la institución que yo estoy presidiendo, yo he quitado algunas cosas. Yo no quiero ser un director jefe, yo quiero ser un director que comparto con todos los funcionarios, a todos los niveles, desde la conserje hasta el que pinta cualquier espacio físico de la institución. Le doy un trato afable, amable, pero como Tomás Moro, también apegado a la corrección, a lo bien hecho, a la buena función, al bien hacer, a la razón, no a la emoción cuando se va a hacer algo, y cuidando esas cualidades, esas virtudes. Un funcionario debe ser una persona paciente, tolerante, correcto, disciplinado, ordenado, limpio, en el sentido pleno de la palabra. Usted no tiene por qué estar humillando a nadie, ni estar denostando a nadie. Usted no puede sentirse que está encaramado de todo el mundo porque es funcionario. El funcionario es funcionario de manera itinerante, provisional, efímero. Los funcionarios somos todos pasajeros. Hay gente que se creen que cuando llegan a ser funcionarios ya es para la vida eterna, y por eso esa ínfula de grandeza, de orgullo, de vanidad, de prepotencia, de que todo es bajo la opulencia. Su despacho tiene que ser despampanante, una trulla de seguridad detrás. No. Si usted no tiene enemigos, si usted no tiene contrarios, si usted es una persona confiada en sí misma y ha dado muestra a la gente de cómo es usted, usted no tiene por qué estar resguardado para arriba y para abajo. Eso yo lo veo feo. Entonces, en mi institución, así como fui subsecretario de Estado de Trabajo y fui presidente en funciones de Infotep 2000-2004, yo pienso que está regado el mensaje de que ser funcionario no significa un complejo de orgullo, de prepotencia, de vanidad, de que usted se considera el más elevado, el más grande entre los demás. De manera que ser político y ser cristiano es algo extraordinario. La fe conmueve a uno. La fe le da a uno un valor agregado de que sí puedo hacer las cosas bien hechas, sobre todo con una conducta y un comportamiento ético y moral. Porque nosotros, los funcionarios, debemos tener bien claro que lo que hacemos lo debemos hacer en aras del bien común, del bien de las grandes mayorías. Y en un país como el nuestro, sobre todo un país con una franja de pobreza, de extrema pobreza, de exclusión social, de marginalidad, yo creo que debemos pensar que lo que administramos
es para la gran mayoría o todo el pueblo dominicano, en este caso, de nuestra función en este país? Seguro que si esta pregunta la haremos se hace en el futuro por otras generaciones, así como mencionaste a Tomás Moro, yo estoy seguro que mencionarán a Lécido Paula Liranzo, porque siempre te ha manejado con ese nivel de prudencia y con esos valores apegados a esos principios éticos y esos principios cristianos que te han dado origen a tu propia esencia. Los que te conocemos sabemos que es así y lo impregna en cada una de las funciones que tú encaras. Por ejemplo, eres presidente del PhD. Todas tus posiciones siempre han sido asumidas de una manera muy sosegada, muy tranquila, siempre con un llamado a la confraternidad y a la humanidad. Hay un detalle que yo reprocho siempre. ¿Por qué un funcionario no tiene que coger la llamada a su gente? Por ejemplo, a sus propios dirigentes que batallaron por él para que fuera tal cosa. A sus propios amigos, hermanos. A sus propios amigos. Si usted no puede tomar la llamada en el momento, hay veces que yo estoy en una reunión, sí, que tengo visita, que tengo trabajo intenso, pero yo acumulo esas llamadas y luego cuando tengo ya un chance, una oportunidad, hasta en mi propia casa, entonces yo comienzo a llamar las que tengo atrasadas. No importa quién me llame, no importa quién me llame. El más humilde de los mortales de este país me puede llamar a ese teléfono y yo respondo. ¿Y por qué no hacerlo? Eso se llama educación. ¿Qué es lo que se le mete a un funcionario que no le coge llamada? Pero yo tengo hasta incluso funcionarios compañeros funcionarios que a mí no me toman el teléfono. Y yo me pregunto, si no me lo toman a mí, que estoy en el gobierno, que he venido de la mano con Luis Abinader desde el 2015, que he estado batallando con ellos como aliados, pero si no me lo toman a mí, que también saben que soy homólogo, compañero, funcionario, ¿qué será a estos tristes e infelices hombres y mujeres que batallaron con ellos para que fueran diputados, senadores, síndicos o hoy fuesen funcionarios de alto nivel? Entonces a nadie le cogerán teléfono. Y eso es un defecto, eso es un defecto que hay que desterrar. Eso tiene su costo, porque te lo digo por experiencia propia de mis compañeros del Partido de la Liberación Dominicana. El que me quiera ignorar me puede ignorar, pero nadie puede decir no lo conozco. Y tenía serios problemas para comunicarme, o prácticamente ninguno, para comunicarme con esos compañeros, porque es la ínfula de superioridad que bordea el poder y sobre todo la falta de educación y la falta de una palabra que tú dijiste, de respeto. Respeto por los demás. Claro. Y en eso, pues, tiene sobradas competencias. El éxito. Entramos a ese tema así porque me movió ver tu introducción y quise hacerte esa pregunta. Hablamos de esta responsabilidad. Cuando asumí la primera dirección a nivel privado de una supervisión, dije, las posiciones no me colocan por encima de nadie. Me amplían el grado de responsabilidad, claro, solamente. Claro. En tu caso, asumiste una responsabilidad de una Dirección Nacional de Desarrollo a la Comunidad. Direcciones generales que muchas veces son insulsas y saben que el cometido social que se tiene, cuál es la visión desde el punto de vista político. Ahora bien, asumiste esta institución. Hablemos de esto, desarrollo a la comunidad, una dirección general desde el Estado. Mira, yo he asumido la dirección general de esta institución de desarrollo de la comunidad con mucho entusiasmo, con mucha firmeza, con mucha voluntad e interés de levantar esta institución. Yo no quiero ser igual que las voces agoreras y que todo lo ven oscuro cuando llegan a una institución, lo anterior. Pero ciertamente creo que es una verdad de perogrullo, que significa una verdad evidente, de que esta institución estaba semi abandonada, estaba un tanto en el anonimato y eso significa además una institución amparada en una nómina de manera parasitaria, casi todo el mundo en su casa cobrando. Yo me he
hecho acompañar de un equipo de funcionarios muy valiosos. Y hay una dinámica que incluso los funcionarios o empleados que aún tenemos en la institución, cosa que tampoco se van a ir todos. Yo no soy el funcionario en el político que vengo a arrasar ni a hacer un ciclón batatero. En mi institución y en el gobierno central, en todas las instituciones, hay hombres y mujeres serios y honestos, íntegros. No todo el mundo es corrupto y se lleva en los bolsillos los recursos del erario público y del Estado. En cada institución hay hombres también de mucho respeto, mujeres de mucho temple. Y esas personas que aún están con nosotros, y parte de ellos estarán, entienden que han visto un cambio. Me lo han susurrado. Han visto un cambio cualitativo y cuantitativo. Inmediatamente llegamos a la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, institución que se creó por un acuerdo bilateral con la Agencia Internacional de Desarrollo, la AID, en el 1962, y que luego, más adelante, se creó la ley, y luego el reglamento. Esa institución, nosotros entendemos que tiene un futuro extraordinario en este cuatrienio. La dinámica es que hemos puesto a accionar de manera titánica, pero con una gran coherencia y haciendo un trabajo en equipo de manera colegiada, a ese organigrama que tenemos. ¿Cuál es el organigrama fundamental de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad? Tenemos el director general, un subdirector general, tenemos los directores departamentales, tenemos divisiones, secciones, tenemos regionales, unas 10, 15 regiones, subregiones en el país, tenemos provinciales, tenemos supervisores territoriales y tenemos promotores. ¿Qué hemos hecho inmediatamente llegamos? Primero yo quise como exponerme como el niño que va creciendo, que se convierte en una esponja para el conocimiento. Aprende, recibe. Yo lo que hice fue que comencé a recibir todo tipo de informes, primero orales, luego por escrito, de cada departamento, de cada área. Y todavía estoy recibiendo informes de todo el territorio nacional. A partir de ese levantamiento de informes, entonces proyectamos qué acciones realizar vinculado a la comunidad. La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad está vinculada directamente a la comunidad. Comunidad rural, comunidad urbana, el barrio, los sectores, el campo, el paraje, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué promueve? ¿Cuál es la esencia de esta dirección? La esencia de esta dirección fundamentalmente es la educación. Nosotros tenemos un departamento de educación y en segundo lugar de asistencia social y en tercer lugar una política de infraestructura. De educación, nosotros tenemos y vamos a renovar acuerdos con el Infotep, por ejemplo, con el INAP. Y tenemos también el manual de la institución, plantea que existe un consejo alrededor de
de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, cuyo consejo está integrado por unas 7 u 8 instituciones, entre ellas el Ministerio de Educación, está también Obras Públicas, Salud Pública, INAPA, el INDRI, entre otras instituciones. Entonces, en esas 3 áreas nosotros nos ubicamos. ¿Para qué? Las grandes instituciones del Estado, como Obras Públicas, como Salud Pública, como Educación, como el INDRI, como INAPA, hacen grandes obras, pero nosotros hacemos pequeñas y medianas obras. Cuando se hace un elevado o se hace un túnel, normalmente, alrededor de esas grandes obras, abajo, hay barrios que se quedan marginados. Cordones de miserias. Cordones de miseria, y no accesan al desarrollo de ese elevado o de esa prolongación que traspasa una ciudad entera. Pero los márgenes hay lugares desposeídos, pobres, extrema pobreza. Esta institución trata de llegar a ese nicho, en pequeñas obras, satisfacer. Cuando tú le reparas a 25 personas en un barrio o en un sector su casita, o le coloca la casita de piso de suelo a cemento, pero sobre todo repararla o construirla, tú le estás resolviendo lo que otros entienden que su prioridad es una avenida o un túnel o un metro. Tú le estás resolviendo el metro, el túnel y la avenida cuando le repara esa casita. Ese es su elevado. Ese es su elevado. Igualmente, cuando tú le haces un centro comunal a una comunidad, una capilla, a la religión que fuere, no estamos nosotros restringidos ni limitados a una confesión religiosa, sino a dominicanos y dominicanas. Cuando tú le reparas una cañada a un sector, una cañada pestilente, inhóspita, cuando tú le haces un pequeño acueducto, un pozo tubular, cuando tú llegas a una comunidad y ves que los jóvenes aún no tienen una cancha de básquetbol, de voleibol o un play que tú puedas repararle, que tú puedas habilitárselo, como institución, le estás resolviendo un problema que algún segmento de la población entienden que eso no es necesario porque no vive en el mundo de la pobreza. Pero hay que entrar a ese mundo de la pobreza para tú ver cómo es que se satisface un conglomerado humano cuando tú le resuelves pequeños problemas. Hemos hecho un levantamiento estamos haciendo un levantamiento a nivel nacional. ¿Quiénes hacen ese levantamiento? Yo sentado en mi despacho con el equipo fundamental de planificación y desarrollo, con el subdirector general, con recursos humanos, con los distintos departamentos, allá sentados discutiendo lo que se va a hacer en una sección de Dajabón, o una sección de Higüey, o una sección de Pedernales, o una sección de Puerto Plata. No, y son las propias comunidades que tienen las necesidades realmente sentidas allí, las que van a decir qué obra es prioritaria para que se le construya. Por lo tanto, hay un funcionario que yo no solamente le llamo empleado, funcionario que se llama promotor social, que es el que está más vinculado a la comunidad en todo el territorio nacional, y ese es el que está en comunicación y participación. ¿Con quiénes? Con las juntas de vecinos, con las agrupaciones religiosas, con los clubes de madres, de agricultores, con la ADP, etcétera. Entonces está vinculada a la comunidad. Ese promotor social muchas veces tiene más información que otro funcionario
que está en la sede central. Y yo le pongo tanto caso a ese promotor social cuando llama, o cuando me vinculo, o voy a esa comunidad, y voy a visitar todo el territorio nacional, si Dios me lo permite, porque es la persona que está de manera directa, estrechamente ligado a esa comunidad. Entonces, todo ese levantamiento de información, tú lo vas creando un amasijo, pero con una dinámica luego gerencial y administrativa. Tú vas entonces creando proyectos, porque también hay que ceñirse a procesos y procedimientos. La institución no puede decirle a una comunidad, ya tengo 25 casitas detectadas para reparártelas y vengo mañana con el equipo de ingenieros. No, porque eso pasa por un tamiz, eso pasa por un proceso que hay que agotar para poder que ellos tengan esa casita. Y si se la hacemos de rápido y de pronto, entonces a los 6 meses ya está la gotera, ya está el de perfecto, ya está un vicio de construcción. No, todo a su tiempo y lo llevaremos a cabo de esa manera. Sí, sobre todo un Estado que le falta integralidad. Claro. Por ejemplo, aquí se hizo la autovía que nos comunica por Rincón de Molinillo con Santo Domingo. Sí. Pero entonces las marginales, que son las que conectan las comunidades, como lo es Arenoso, como lo es Villarribas, Exacto. Guaraguao, están prácticamente incomunicadas, es decir, carreteras en mal estado. Y aquella es una gran obra. Aquello es una gran obra, pero las pequeñas no se hacen porque es la visión faraónica que muchas veces queremos mantener desde el ejercicio del poder. Así es. Una visión faraónica. Entonces, es imposible seguir manejando un Estado con ese tipo de visión cuando las necesidades básicas no son vistas, no son analizadas, no son estudiadas. Por ejemplo, esta parte que tú dices de los promotores, esos son los que hacen el diagnóstico participativo. Esos son la esencia. La esencia misma. La esencia. Porque en el orden de prioridades, las prioridades no se pueden definir desde arriba, es desde abajo, donde está la propia necesidad. Por ejemplo, tú vas y le pones a una gente un piso de cemento, y es válido. Pero su prioridad era el piso de cemento. ¿Cómo tú lo sabes? Con esa participación de ese promotor, que es el que detecte verdaderamente lo que ahí se necesita. Así es. Mi hermano, yo sé que su día a día está bien activo. Comencemos a ver qué está haciendo el Echido Paula en su día a día. Tenemos la memoria, tenemos la visión. Ok. Sí. Muy bien. Ahí vemos, porque el hombre no llegó de que a sentarse en la oficina, ¿no? Eso es el Centro de Desarrollo Integral. Eso está en Yamasá. Ese lugar, y ahí tenemos 110, 109 tareas de tierra. Óyeme bien. En ese centro, mire cómo están los cadáveres de vehículos. Ese centro estaba totalmente abandonado. Ahí hay espacio para hacer muchas cosas. Talleres de capacitación, por supuesto. Hay un salón. Hay también talleres de costura. Hay una biblioteca. Hay también un terreno para la parte agrícola. Nosotros tenemos una política pecuaria, avícola, ahí en ese centro. Tenemos también, hay un invernadero que está totalmente abandonado, todo está abandonado. Y hay terreno para hacer, miren esas máquinas. Ahí es lo que se llama una verdadera pobreza. El recurso está ahí y no se emplea. Eso es lo que se llama una verdadera pobreza. Y ya nosotros lo primero que estamos haciendo es limpiando todo el entorno, limpiando todo. Bueno, que la próxima semana yo tengo una reunión ya con el equipo del centro, con la directora y todos los demás funcionarios del centro. Porque nosotros vamos a poner ese centro
a funcionar, a ser operativo, porque se cubrirían muchas necesidades, no solamente de Yamasá, sino de todo Monte Plata. Claro. De todo Monte Plata, porque fíjate tú, incluso ahí tenemos tierra para tener hasta alguna cabeza de ganado. Tenemos cerdo, algunos, pero hay que y esos invernaderos, porque aquí, para que tú veas lo que son las cosas, aquí se diabolizaron los invernaderos y hoy son la fuente primaria de producción para la exportación. Así es. Sí. Porque solamente se fueron por el lado de la corrupción, pero no vieron o no vimos lo que es la técnica de invernadero para la producción y la importancia que esto tiene, lo que reviste. Entonces, te decía que eso es lo que se llama una verdadera pobreza. Mira, un Estado hacer una inversión así para luego desperdiciarse. Abandonado. Ahí quedan unas cuantas cabezas de cerdo. Nosotros vamos a aumentar ampliamente la producción de cerdo, de conejos, de pollitas ponedoras. O sea, para producir allá gallinas, huevos, etcétera. Mira esto. Artesanía, que eso es dinero. Pues una escuela que si tú la pones a funcionar pujantemente, tú vas a tener un producto que tú puedes promover, vender, etcétera, y que la comunidad misma se haga autogestionaria, porque todo lo que está ahí es para que la comunidad sea la que tome la iniciativa, el emprendimiento o el emprendedurismo, nosotros podamos promover eso, ¿no? Allá en el centro, en el CDI. Que es bastante importante, porque en cada ser humano hay un potencial, que si usted lo desarrolle, ese potencial, usted está sacando a esa persona de la pobreza, aún sin darle un centavo. Y sin esa persona tener un centavo en el bolsillo, usted lo está sacando de la pobreza. Porque usted está dando una herramienta para que se incorpore a los medios de producción. Nosotros lo que estamos haciendo es, con una palabra que se está usando mucho, estamos interviniendo en esos lugares. Pero esa intervención no es una simple visita ni de cortesía, ni de diplomacia, ni de estoy aquí y ya no vuelvo. Tuve una primera visita, ya vuelvo la próxima semana, o volvemos. Yo no ando solo, ando siempre con un equipo de funcionarios, sobre todo los de las áreas en donde por donde funciona la institución a la cual asistimos. Exactamente, que eso es básico, porque a veces, un ejemplo, tú vas a una oficina pública y a ti te recibe el director de esa oficina y tú quieres hablar con el director de esa oficina. Pero tú vas a tratar un tema de un mantenimiento de un área específica. Lo ideal es que esa persona de mantenimiento de esa área esté ahí presente para el planteamiento de la solución de inmediato. Perfectamente. ¿Por qué? Porque a la hora y es un cambio de cultura que debemos tener los dominicanos, queremos siempre hablar con el jefe. Cuando muchas veces usted puede hablar con una persona que le vaya a resolver lo que es lo que usted tiene que buscar. Porque inmediatamente usted salió de esa oficina, ese jefe tiene otras responsabilidades, otras competencias, otras prioridades. Así es. Y se pierde la función en el camino. Por supuesto. Que pasa mucho esto en el Estado, mucho. Claro que sí. Hay otra fílmica, ¿no? Sí, otras. Hay más fílmicas. Esta es una escuela de orfebrería que está en la ciudad colonial. Estaba semi abandonada, pero con todo lo power ahí, con todo, pero no había funcionabilidad ni operatividad. Entonces, ahí hay una señora, por ejemplo, llamada Alejandrina, experta en todo lo que son la utilería, ¿verdad? Y todo lo que se maneja en esa escuela. Entonces, eso se va a poner, porque, mira, ahí se produce joya que tú no te imaginas. Y estamos en una ciudad colonial, en donde solamente con que tú expendas y ponga un personal en la avenida El Conde, peatonal, ya tú estás promoviendo la institución, te deja unos chelitos y sirve para ampliar la cobertura de producción y productividad de la propia escuela de orfebrería. Y ahí en la calle El Conde todo se vende, porque cuando yo estudiaba en la capital, vivía en la capital, yo hacía unos pergaminos, o sea que yo era pendolista. Hacía unos pergaminos con un mensaje, un diseñito bien bonito para San Valentín o para la madre, y yo caminando ahí, yo lo vendía en El Conde. Entonces, esta escuela es muy importante
para un segmento de la población, ¿verdad? Claro, un segmento. Son pequeñas soluciones, pero que a la vez son grandes. Pequeñas porque es un grupo reducido el que se va a beneficiar, pero son grandes para esos que están recibiendo ese beneficio. Por ejemplo, yo le dije al arzobispo en un momento, esa escuela, dentro de una alianza estratégica que pensamos hacer, quizá a final de año, principio del que viene, con el arzobispado y algunos obispos del país, para precisamente decir que ellos sí tienen autoridad moral para presentarte a ti necesidades de comunidades, porque yo creo que no hay una persona con más capacidad visual y de vivencia que un sacerdote, que un obispo, que un diácono, un animador de asamblea. Y sobre todo nuestro arzobispo hermano, Osoria. Exactamente, Osoria, que están de frente a la comunidad permanentemente. Entonces yo le decía a él, entre otras cosas, otra cosa que vamos a ver más importante, le decía, para limpiar las copas, los copones, la utilería que se usa en las iglesias, ¿verdad? Donde se echa el cáliz, etcétera. Hay un equipo especializado para limpiar todo tipo de ese tipo de joyas. De ese tipo de joyas. Recipientes. Nosotros estaríamos en disposición de colaborar con ellos, con el arzobispo, el arzobispado y otros obispos que así lo requieran. Excelente. También. Excelente. Eso con relación a la escuela de orfebrería. Es que el Estado es omnipotente. El Estado tiene posibilidades de brindar muchos servicios, de vender muchos servicios y de facilitar muchos servicios a cambio. Claro. Que esto pues abarataría el costo y puede el Estado adquirir una mayor funcionabilidad. Así es. Tenemos otras imágenes. Bueno, en el mes del cáncer, octubre, sí, tuvimos un acto frente a la institución. Ahí vemos al doctor Antonio Mateo Bautista, quien es el subdirector general. En ese acto yo tenía otra actividad paralela, porque otra cosa, yo no soy el Espíritu Santo. Exacto. Yo no puedo estar a la vez en todas partes, y hay funcionarios que creen que deben estar en todos lados, hasta donde se hueve un huevo en nombre de la institución. Y son capaces de que para no eso funcione. Hay un tren administrativo y un tren de la institución, sí. Que cada uno en su área. Entonces, cuánto gusto me da ver a Antonio Mateo Bautista, ver el director o encargado de recursos humanos, ver el regional, Omar Vilomar, Leonardo y el propio Mateo, dirigiendo un acto simbólico a la nación de solidaridad con la mujer que ha contraído el cáncer de mama en el mes del cáncer, ¿no? Y otro tipo de cáncer. De manera que fue un acto muy bonito, muy hermoso y sobre todo significativo. Y que todos estamos llamados a promover ese tipo de actividades. Claro que sí. Eso no le es ajeno a nadie en específico, porque tenemos que aprovechar inclusive este mes, que es el mes de la lucha contra el cáncer, para sensibilizar Así es. tanto a las mujeres como a los hombres. Claro. Porque el cáncer de mama también le da a los hombres. Hay una señora que se presenta que tiene cáncer, una señora morena, esta señora es sobreviviente. se llama Josefina, sí, sobreviviente de cáncer de seno, de mama, como decimos, ¿no? Sí. Manera que, mira, un hermoso acto, ¿verdad? Claro. Pasamos ahora el siguiente video. Ok, ahí fuimos a el leprocomio Nuestra Señora de las Mercedes. Esa es una deuda social acumulada de años. Quienes están al frente son hermanas mercedarias que están en prácticamente todo el mundo. El único leprocomio en el país es este, que está en Nigua San Cristóbal. Nigua San Cristóbal. Como tú ves, todo el entorno a nivel físico está semi abandonado y hay que hacer una reparación y construcción de algunas pequeñas naves y oficinas, etcétera, etcétera. Hay dos pabellones que lo está construyendo con la ayuda internacional Japón por medio a su congregación religiosa a nivel mundial. Pero mira lo otro, es insuficiente
y ellas están reclamando al señor presidente, y el señor presidente, a cartas que ellas les enviaron y que lo vieron en algunos días anteriores a su toma de posesión, el señor presidente se dignó de enviarme una carta para que diera seguimiento a todos los relativos al centro del leprocomio. Entonces, en eso ya comenzamos, ya ahora fuimos una delegación, como tú ves ahí, Helen y Raquel son la directora y subdirectora de la congregación, o sea, del leprocomio. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el paso siguiente? Ir yo solamente a ver las monjas y a ver los leprosos. No lo hicimos, pero ahora vamos a enviar el equipo de ingenieros y arquitectos para que hagan un levantamiento de cuáles son las necesidades reales, no sentidas por fulano ni mengano, sino por lo que ellas que están viviendo en carne viva y en carne propia esa realidad del leprocomio le digan, porque hay insuficiencia de espacio. Ellos tienen aproximadamente 24 internos e internas con lepra, y hay 18 que son externos, que lo atienden, y a veces van y vienen, y en el van y vienen, me dicen las religiosas, nos dijeron, algunos hay que dejarlo porque dicen, déjenme aquí, porque yo si me voy a mi casa es a morirme que voy, así que búsquenme un espacio, yo hasta en un callejoncito yo duermo, porque yo estoy en atención con ustedes, porque tienen vocación para ello, para eso. Vocación, y que ahí por lo menos tienen su comidita, y que ahí por lo menos tienen su comidita que en la casa no la tienen. Claro que sí. Una enfermedad altamente contagiosa como lo es la lepra. Pero ya la institución, aparte de lo que podamos hacer en el orden de infraestructura en ese terreno, que es bastante amplio, nosotros vamos a darle seguimiento a ellas por otras necesidades ya de comestibles, de medicamentos, etcétera, ¿no? O sea que estamos acompañando a estas religiosas, y es acompañar a un segmento de la sociedad dominicana con alta prioridad. Hay más imágenes, ¿verdad? Sí. Ya esto es una reunión de esas reuniones que hacemos ordinarias con los funcionarios para mantener bien coherenciado Exacto. el equipo de trabajo fundamental de la institución. Ahí tenemos directores departamentales, de áreas, de divisiones, y bueno, ahí nosotros logramos tener incluso varias charlas. Ahí está Ángel Valentín Mercedes, lo vi que nos dio una charla sobre proyectos, cómo realizar proyectos sociales. O sea, la dinámica, proyectos sociales. Sí, yo conozco esa parte, la trabajé en un momento, la elaboración de proyectos también sociales. También tuvimos algunos ingenieros, como por ejemplo Jesús García Paula, de aquí de San Francisco, estuvo Manuel Paula, el hijo mío también estuvo en una de esas intervenciones, orientando y compartiendo con el equipo de infraestructura experiencias y también forma de cómo hacer los planes y proyectos de la institución. Sí, porque la gente ignora que para tú hacer una obra X, tiene que hacer un proyecto, porque eso es un proyecto social. Claro. Y eso tiene su protocolo a seguir, claro, de estudios, de tasa de retorno, muchos elementos, muchos ítems, diríamos. Y hay que decir que nosotros no tenemos la tendencia de vernos nosotros hacia adentro nada más, sentirnos autosuficientes, ni siquiera todo el equipo. Y se lo he dicho. No. Tenemos que crear un ambiente de que gente que sabe de las cosas que hacemos nos pueda suministrar información y orientación, conocimiento, para sentirnos más fortalecidos a la acción que realizamos y hacer lo que hacemos mejor de lo que antes se hacía. ¿Verdad que sí? Exactamente. O sea, eso es una parte. Con relación a la facilitación educativa, esas son otras reuniones regionales de la metrópoli, del Gran Santo Domingo, etcétera. Queremos, y estamos ya comenzando ese proceso, donde quiera que vamos a hacer proyectos, que estamos haciendo levantamientos, inmediatamente arranquemos con algún proyecto comunitario, a esa comunidad o conjunto de comunidad
que van a ser beneficiarias de esos proyectos, previo y concomitantemente a que la obra se esté haciendo, va a venir el Departamento de Educación con un equipo de facilitadores, de educadores, a compartir con la comunidad las experiencias de la comunidad y orientarle a ellos en una serie de oficios que esa comunidad puede ejercitar a partir de un centro comunal, de un club, de una capilla, lo que fuere. Entonces, llevar entonces otro tipo de formación, de orientación, y hacer que la comunidad se empodere y sea defensora de lo que nosotros hemos hecho o vamos a hacer. Sobre todo, si ustedes lograran, una humilde sugerencia es incorporar las personas a las soluciones. ¿Correcto? Cuando eso se logra, nosotros tuvimos esa experiencia en el primer gobierno del PLD, sabe que durábamos 2 años en la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, y la política era precisamente esa. Te ponemos los materiales, usted hace su levantamiento, la comunidad hace su levantamiento. Le poníamos los materiales y esa comunidad se encargaban ellos de poner la mano de obra. Yo te doy un ejemplo. El primer proyecto que nosotros estamos haciendo, un proyecto en pequeño como plan piloto, lo estamos haciendo en el cercado de San Francisco de Macorís, con unas 11 casitas. El promotor, conjuntamente con las juntas de vecinos, es Vicente Burgos. Pues Vicente Burgos con su comunidad fue el que hizo el levantamiento. Exacto. Y cuando vinieron los de la capital, es solamente dar la información, porque los capitaleños o los funcionarios no venían con la varita mágica ni venían con la solución de la información. Vendrán con la solución, digamos, logística, presupuestaria, de los recursos que genera, que recibe la institución de parte del Estado. Pero la comunidad ya va trillando un camino de hacer suya esa obra y de compartir y de coadyuvar a que esa obra sea la obra que ellos realmente necesitan y quieren, porque son ellos que la van a disfrutar. Por lo tanto, el cuidado y la protección de esa casita son ellos las que tienen, o de una capilla o de la obra que fuere, son ellos que tienen que protegerla, porque para su propio beneficio. Mira, ahí en Santa Ana había una cañada que se inundaba en la calle Ingeniero Guzmán Abreu. Sí. Producto de que se tapaba aquí, inundaba toda esa zona. Sí. Hubo una doñita, que era la que vivía tirando el arroz y toda la grasa en su patio, y de ahí se iba. Sí. Yo me puse y le cociné ese día. Me moví el caldero. Y ella tuvo que fajarse a cagar mezcla. Más nunca tiró un granito de arroz a esa doña, porque esa callada, eso lo tiré yo ahí de cemento. Ahí tuve yo que tirar mezcla, no me tiren basura. Se acabó el can de la cañada, porque incorporamos a esas personas del entorno a la propia solución. Cuando eso se hace, inclusive se abarata el costo de la obra. Claro, y segundo, también tú sabes que tiene un cuido porque fue parte del sacrificio de los que están ahí y eso pues se cuida. Así es. Porque el Estado hay que aprenderse algo. La cultura nuestra es que el Estado es de todo para destruirlo. Desgraciadamente es la visión que tenemos los dominicanos. Y creo que el deber nuestro, donde quiera que estemos, es predicar lo contrario. Es decir, lo del Estado es de todos, por tanto, entre todos es que debemos de cuidarlo. Así es. Yo creo que la parte del Estado, la gente ya pues conoce lo que está haciendo el Ejido Paula y sabe que el Ejido Paula no es hombre de oficina. Pero hay otro tema que nosotros queremos tocar después de la pausa y es el tema político. Su presidente, Luis Abinader, ha propuesto reducir el 50% a los partidos políticos que le lleguen, los recursos que le llegan desde la Junta Central Electoral. Pero también hay otros temas que queremos abordar con usted, y es el asunto de la Cámara de Cuentas, la elección de los jueces de la Cámara de Cuentas, así como de la Junta Central Electoral. Comentábamos la importancia de tener aquí al licenciado Eléchido Pablo Aliranzo, quien senta cátedra en sus expresiones, ya que es un comunicador de muchos años, y su nivel de preparación y sus competencias sobradas, sumado a una personalidad objetiva, pues puede uno tener una rica conversación política, que es importante en estos tiempos, porque es bueno que la gente se eduque, que los dominicanos aprendamos de verdad, con personas calificadas para hablar de los temas específicos que se abordan.
Qué bueno tenerle aquí al Echido Paula Liranzo, porque hay muchos temas importantes. Una de las grandes debilidades que tenemos en San Francisco de Macorís es no estamos en los espacios de toma de decisión, casi nunca, porque los espacios de toma de posición en estos países tercermundistas se toman desde la actividad política, es decir, en los años del PLD, las decisiones se tomaban desde el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora se toman desde el Comité Político, desde la Comisión Política del PRM. Y el gobierno ejecuta esas decisiones. Siempre he dicho que el Congreso es para legitimar las decisiones políticas que se toman desde los partidos. Y los franco-macorizanos no nos empeñamos en llegar a esos espacios de toma de decisiones. Por eso estamos ausentes a la hora del none, como decimos. Gritamos que no hay funcionarios políticos de alto nivel en San Francisco de Macorís. Pero donde se estaba decidiendo, esos funcionarios, nosotros no estábamos ahí, no había un franco-macorizano. Qué bueno que en tu caso fundaste junto a otros amigos y compañeros el Partido Humanista Dominicano y eres el presidente del Partido Humanista Dominicano. Tú has estado en muchos espacios de toma de decisiones y sabemos cuál es tu fortaleza y cuál es tu dureza, sobre todo la principalía que tiene dentro de los partidos políticos minoritarios, lo que se te escucha y lo que se te valora como tal en esa legión de partidos. El presidente de la República, Luis Abinader, ha propuesto como medida paliativa a la crisis que ha generado la pandemia, la crisis financiera, ha propuesto reducir en un 50% lo entregado por la Junta Central Electoral a los partidos políticos. ¿Cuál es la posición política del Echido Paula y del PHD? Wilson Gómez, amigos y amigas que me ven o que nos ven, en términos de decisión orgánica del partido, llámese comité político, comité ejecutivo nacional, no hay aún una posición por asunto de una reunión previa a todo este tema. Sin embargo, como ciudadano dominicano, como el Echido Paula Liranzo, yo debo decir que estamos de acuerdo con esa propuesta del señor presidente de la República. ¿Por qué razón? Porque ha llegado el momento, la circunstancia en el que todos los dominicanos y dominicanas que podamos aportar a la crisis prevaleciente en el país para que esto se levante, para que esto tome giro, un giro diferente, tome cuerpo hacia la solución de problemas fundamentales de la nación, ha llegado el momento de que nos sacrifiquemos todos. Y la propuesta del señor presidente va incluso en un ambiente de que él habla de por supuesto, tiene que ser mediante una ley, modificar, por ejemplo, las leyes que contienen este tema. Pero él lo plantea de una manera un poco flexible, que los años no electorales, por ejemplo, el año de la fuerte crisis, una crisis sanitaria, una crisis educativa, una crisis profundamente económica, una crisis fiscal, una crisis del Estado mismo. Entonces, yo no sé por qué saltamos como lo maco en agua caliente cuando se nos toca este tema, sobre todo la clase política. Nadie quiere sacrificarse. Entonces, yo pienso que sí podemos sacrificar. Y voy más lejos. No solo que se recorte esa partida presupuestaria a los partidos políticos, a todos,
sino que vayamos a lo propio que está alegando el presidente, y que hay congresistas como fieras defendiendo su tajada, y es hacer desaparecer de golpe y porrazo el cofrecito y el barrilito. Porque ¿a qué es que va un legislador? ¿Alguna vez tiene este país que comenzar a hacer una acción política diferente? A comportarnos como verdaderos funcionarios elegidos, electos por el pueblo. Un legislador va a legislar, a fiscalizar y a representar a su pueblo. Y ellos normalmente son canales y correa de transmisión con el gobierno de su partido, el presidente, los funcionarios nacionales. Eso sí, el senador, el diputado, sirve y debe ser correa de transmisión para resolver los problemas de su demarcación, de su provincia, por ejemplo, o de su municipio, o de su región. Pero el papel de un senador y un diputado no es estar regando chelito a la gente, que no son de su bolsillo, sino del Estado mismo. Es decir, con esos recursos que se le otorga a los legisladores, se hacen múltiples obras que son perennes y que van que la van a disfrutar mucho más tiempo. Mientras que un dinerito que tú le das, o a una respuesta que siempre se alega, que se tiene, y es cierto, porque vivimos en pobreza, pero yo creo que tenemos que educarnos en la pobreza para poder salir de la pobreza. Hay que educarse en esta circunstancia que está viviendo la nación. De manera que yo creo que debe haber sensibilidad humana, sobre todo en los legisladores presentes y en los diputados, para que este escape presupuestario vaya a sus manos de manera directa. Yo pongo el ejemplo de don Eduardo Estrella y José Antonio Tavera, senador de la provincia de Santo Domingo y senador por Santiago. Sí. Ellos renunciaron, ellos no se van a caer muertos por eso. Pero el diputado de Alianza País también está renunciando a eso, y es un joven Mira, conociendo la idiosincrasia del dominicano, son muchas las necesidades que se presentan, que, quiera sea o no, se resuelven por ahí. Por ejemplo, alegaba un diputado, un senador, cuando van a tocarte la puerta con el muerto en el hospital para buscarte para la caja de muertos. Que son los casos que más se presentan. Sí, sí. Porque a nivel de salud, ya con el asunto de la seguridad social, tienen que dar menos para la receta, las boticas populares y eso. Pero hay muchas necesidades que son inherentes, propias e inmediatas. Y sabes el compromiso que se asume desde el Senado, no quiero ser abogado del diablo, desde los senadores y diputados para poder alcanzar el curul. Tú sabes cuál es el costo, que es bastante alto, impuesto por los propios partidos políticos tradicionales. Claro que sí. Entiendo que, por ejemplo, el Estado podría entonces ese dinero del barrilito sacarlo del presupuesto del Congreso y pasarlo entonces a las gobernaciones. Claro. Y que sea las gobernaciones las que manejen esa actividad social por capítulo para responderle a una población que cuando tú te acercas a una oficina senatorial o cuando un diputado paró un vehículo en el frente, la cantidad de necesidades que le abordan no son una ni dos. Pero ¿sabe qué deben hacer también los legisladores? Lo que yo decía ahorita, que sean correas de transmisión entre el Estado, el gobierno central y sus comunidades, es propiciar desde el Congreso mayores partidas presupuestarias para una serie de instituciones que son de servicio directo a la comunidad, exacto, a la gente. Es decir, salud pública, por ejemplo, ellos no tienen que resolver. Si hay un Estado eficiente, exacto, una dirección regional de educación eficiente en el que cubra las necesidades mínimas de la gente, si hay una obra pública con un departamento rural de construcción de carreteras
y de caminos vecinales, pues propiciar que esos recursos lleguen a su demarcación para que en vez de él decir que me den 500,000 pesos para reparar un puente o una carreterita, no, que sea obras públicas y el departamento de caminos vecinales, hay mucha crisis que si tienen partida presupuestaria, por ejemplo, ahora el gobierno está haciendo ingentes esfuerzos porque el presupuesto realmente sea territorial, que no se concentre en Santiago, la capital, o San Cristóbal, o 3 provincias o 2 provincias, sino que llegue a todo el país, a los distritos, a los municipios. Entonces, eso es lo que debe empeñarse el congresista, de que haya una especie de política para cubrir necesidades mínimas, medianas, en todo el territorio nacional. Por ejemplo, Franklin lo está haciendo muy bien. Franklin está dando seguimiento a las diferentes obras que se construyen y las obras de prioridad. Eso es un papel. Eso está jugando un papel decoroso. Eso es muy importante. Muy importante, claro, muy importante. Sí, claro que sí. En otro plano, el éxito, este tema es muy profundo, digno de un análisis bien profundo, claro, sí, pero sí. lo ha condensado muy bien. En San Francisco de Macorís, te repito, adolecemos de personas que estén en las altas esferas de dirección. Ahora tenemos la oportunidad en la Cámara de Cuentas, por ejemplo. Yo te voy a mencionar los nombres. Ajá. Ramón Antigua. Exactamente. Yo, particularmente, Ramón, estoy haciendo algunos contactos, no contactos para avasallar, ni mucho menos, sino socializando con otros amigos Exactamente. del gobierno para la facilitación de que si, primero, si a él le va bien, En su evaluación, que En le su va a ir bien evaluación, porque competencia sobrada que tiene. le va a ir bien porque tiene una sobrada competencia y un currículum robusto, Ramón Y un Antigua, hombre digno. pues San Francisco se enorgullecería en tenerlo como miembro de la Cámara de Cuentas. Sí, señor. Pero el propio Martín Ortega Ten o el ex juez Ventura Ok, Molina, Ricardo. Ventura Molina, Ok. también tenemos un juez de aquí de San Francisco de Macorís, amigo, ahora se me escapa el nombre, lamentablemente, aspiran a la Junta Central Electoral. Y qué bueno que haya... Ahí está Dolores Fernández, Dolores Fernández, que es una de las que- funcionarias más humildes No, y más mira, competentes. yo lo testimonio eso, porque Dolores Fernández normalmente para asuntos de gente que le piden a uno es un servicio de la identidad que se convierte en un problema aquí, sacar una cédula, que si tú eres que tiene un problema de tu cédula, de tu identificación, hay gente que suplantan uno por otro, incluso son hermanos. Es un caos. Es un caos. Entonces ella siempre me toma el teléfono muy, No, a todo el mundo. muy atendosa, como decimos. Yo mandé los una campesinos. persona, y escúchame, a Santo Domingo. Me dije que fuera donde ella. Sí. Porque para resolver el problema debía de ser así. Una mujer murió en un accidente Sí. y aparecía como muerte natural. La ambigüedad, una por un lado como muerte accidental y otra como muerte natural, Sí, sí. de ahí se agarraron y no le dieron la pensión de sobrevivencia a los hijos. Claro que es. Óigase, mi hermano, nada más hicimos llamar a Dolores. Me tomó la llamada, le envié los documentos, fue la persona. Inmediatamente fue esa persona ya. El problema resuelto. Sí. Y ahí están los niños cobrando su pensioncita, limpiecito y estudiando en un colegio en Santiago. Qué bueno. Mira, con esa simple acción. Sí, sí. Dolores, yo no he ido a su despacho. Pero Dolores, ni siquiera la puerta está cerrada. Esa puerta tiene que Sí, estar sí, abierta. Y aquella ve, ¿qué quiere esa persona? Tiene rato ahí, venga, dígame. Así es que ella trabaja. Entonces, aparte de su humildad, las sobradas competencias que tiene, porque conoce bastante bien el registro civil, y un juez que conozca el registro civil es un importante rol que va a jugar como juez de la Junta Central Electoral. Yo creo que San Francisco entero debiese abocarse a apoyar a Dolores Fernández. No, y además de Dolores, tenemos varios candidatos. Varios Que lo candidatos. importante es que tengamos una representación. Que San Francisco se haga sentir. Como provincia, como región, etcétera. Exacto. Y como país. Como país. Porque van a trabajar como país. Es decir, Es que nosotros somos la tercera capital, el Éxito, Paul, y nosotros tenemos una clase empresarial
que no ha asumido el rol protagónico de dirección como clase dominante, es lo primero. La clase política no se ha empeñado en avanzar políticamente hablando. Por ejemplo, ahí estuvo el PLD 16 años en el poder. Aquí no había un franco-macorizano en el comité político del PLD. Que todavía es la hora, no hay un franco-macorizano en el comité político del PLD. En Salcedo llegaron a haber 2. Un pueblo pequeño. En otros pueblos 3, 4, 1. En San Francisco no había 1. Sí. Entonces ahí es que se decide quién va y quién no va. Y nosotros no teníamos nadie que hablara por nosotros. Ahora prácticamente sucede igual, pero creo que como sociedad debemos empoderarnos. Porque San Francisco de Macorís tiene que salir de este letargo. San Francisco de Macorís tiene que sacudirse. Yes. Tiene todas las potencialidades para desarrollarse. Y por falta de políticas de Estado, con alianza estratégica del sector privado, no logramos salir de ser un pueblo mercantilista. Por ejemplo, nosotros en los años 70, 80 y 90 teníamos aquí fábricas. La Nestlé era un mundo. Teníamos la fábrica de calzados, que era un mundo para San Francisco de Macorís. Y así teníamos importantes industrias, la chocolatera. Hoy no tenemos nada de esto. Renglón Construcción es el renglón más fuerte que tiene San Francisco de Macorís. Dentro de Renglón Construcción está la construcción de apartamentos. Y aquí no hay una tienda especializada en muebles para apartamentos. Así es. Aquí cogemos y los materiales de construcción los compramos en Santiago, Bonao, Así es. Así es. y la mano de obra haitiana, pero entonces queremos venderle los apartamentos a los franco-macorizanos. ¿Te das cuenta? Entonces, en esta visión de manejo entiendo que desde el poder político debe de aumentar la conciencia, provocar un estudio social, un estudio sociológico, porque en San Francisco existe el suficiente capital en dinero circulante para desarrollar nuestro pueblo. Mas no vemos aún un proyecto de nación que incluya a San Francisco de Macorís como eje transversal de desarrollo. Saber que la dinámica económica de San Francisco está por encima de la gran mayoría de las provincias del país. La dinámica económica, cómo fluye aquí la inversión. Y entonces yo creo que eso debe ir emparejado a un desarrollo a medios de producción, a medios de producción que fortalezcan los capitales. Claro que sí. Por ejemplo, aquí tenemos una zona franca que está cerrada. Ya por lo menos hay un interés concreto y creo en este intento porque no hay un proceso electoral, porque antes solamente había procesos electorales que venían y la deshiervaban. Sí, por lo menos ahora ya estoy viendo como no hay campaña, me albergo un poco más de esperanza. Y apenas inicia el gobierno. Y apenas inicia el gobierno. Me alberga esperanza de que ciertamente va a despegar. No tiene que ser necesariamente como zona franca, porque cuando era zona franca, aquí prácticamente no se beneficiaba más que el empleo, porque tú sabes que éramos terciarios, no éramos una fuente primaria de negociación por el tamaño de la misma y por la idiosincrasia del franco-macorizano. Entonces, estas son cosas que me llaman poderosamente la atención, que haya un interés marcado en desarrollar a nuestro pueblo San Francisco de Macorís. A través de su institución, sé que es mucho lo que se puede lograr, pero se necesita articular entre la clase política de San Francisco de Macorís y que me gustaría hacer la propuesta formal de unificación de la clase política. Y era lo que les decía a mi amigo y hermano Tony Sierra. Yo apuesto a que cada quien sea bueno y que gane el bueno. ¿Por qué? Porque tú me conoces y sabes que yo soy PLDista, pero yo quiero que los mejores amigos y los mejores hombres y mujeres del PRM sean los que ocupen las posiciones políticas. Hay que anotar lo siguiente. Santiago de los Caballeros es muy proactivo en eso. Una clase social muy consciente del rumbo que ha de tomar Santiago en el aspecto social,
y económico. Pero, Wilson Gómez y amigos, con relación a la provincia de Duarte, para lograr lo que tú planteas, que es exactamente lo que yo entiendo y comprendo y estoy de acuerdo, hay que evitar los protagonismos de las figuras propias de este entorno. Sí. Porque a veces quieren hacerse destacar como persona y también colocan a la institución no gubernamental a la cual pertenecen como protagonista. Y muchas veces no lo son, porque se envuelven en un marco conceptual y teórico permanentemente. Pero le falta el aterrizaje, el abordaje de los problemas con la comunidad. Y yo sí estoy de acuerdo en que los actores políticos, sean estos diputados, el senador, el alcalde o los alcaldes, las instituciones no gubernamentales, que la hay, sobradas, sobradas. Porque aquí hay dos asociaciones para el desarrollo, una regional y otra provincial. Pero tiene que haber una unidad en el consenso, tiene que haber una unidad en la concertación, tiene que haber entonces una dinámica de convocatoria propia de los actores. No necesariamente que fulano convocó porque él es que quiere primar o destacarse, sino que se haga una convocatoria colegiada también. Mira, en una ocasión hice un intento aquí. Hice 5 paneles titulados Apuntes por una agenda común de desarrollo provincial. Y traje los diferentes sectores que se abrogan la posición de ser quienes son y el espacio social. Sí. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una asociación para el desarrollo de la provincia de Duarte. Claro. Y tenemos una asociación regional, una dirección regional para el desarrollo. Es decir, 2 instituciones paralelas. Consejo Regional de Desarrollo. Sí, paralelas. Tenemos una gobernación con una agenda. Esas 2 instituciones con cada quien con su agenda. Tenemos un ayuntamiento que recibe muchos recursos también con su agenda particular. Y cada funcionario tiene su agenda. No hay una agenda común de desarrollo para San Francisco de Macorís. Y mientras nosotros no lo vemos... Por lo menos en los grandes ejes. En los grandes ejes, en los grandes ejes. En los detalles, pues, la menudencia a cada institución le corresponde ejecutarlas, por ejemplo. Porque mira, por ejemplo, una importante obra, que por la forma como venderla, y aquí voy a hacer el rol de vendedor, si usted no usa las políticas correctas para las ventas, por bueno que sea el producto, usted no lo puede colocar en el mercado. Y todo es venta. La palabra es venta. Todas las acciones, usted está vendiendo lo que usted hace. Tenemos la carretera que nos une con Río San Juan. Esa carretera se ha vendido como una carretera turística, ecoturística. Cuando tú conoces zonas en este país que tienen mayores vocaciones de ecoturismo que la cordillera septentrional, que es una cordillera pequeña. Es decir, ¿dónde están las potencialidades de tú desarrollar ahí un polo turístico para que la gente venga? Cuando a pie nosotros atravesamos eso en 2 días, máximo. Además, el ecoturismo, la sostenibilidad, ¿cuál es? ¿Cuál es el retorno? Pero ¿qué pasa? Que esa carretera nos va a unir a nosotros con zonas altamente productivas, como lo es La Vigía, como lo es Arroyo el Toro, como lo es Los Palitos. Pero esa carretera no la han vendido desde el punto de vista de la productividad. Se ha vendido como ecoturística porque los dirigentes políticos de San Francisco de Macorís tienen sus fincas en esa zona. Hay un interés. Hay un interés personal, mercurial, como decimos. Entonces, mira cómo se cae un proyecto. El proyecto es excelentemente bueno, porque cuando se habla de producción de ñame en el país, esa zona, de mapuey en el país, hay que pensar en esa zona de alta productividad, que se pierden por las vías de acceso y por la pobreza de la comercialización, porque a la distancia el beneficio que te deja se lo va a tragar el transporte. Así es. Entonces, por no vender esa carretera con la visión
que debe venderse y colocarse sobre todo en la elaboración del proyecto social, que si lo sometieron como ecoturístico, fracasa, no va a encontrar financiamiento internacional. Hay que hacerlo con recursos locales. Porque la vocación turística no la justifica ni la sustenta. Pero si tú lo haces, la elaboración del proyecto, que fue lo que Cucho le presentó a ustedes, se hacen ese proyecto, ¿cómo va? Sí. De seguro que encuentra financiamiento internacional, porque va a haber una tasa de retorno efectiva alta. No, hay una zona agropecuaria, esencialmente agropecuaria. Y ganadera. Y ganadera, correctamente. Es decir, que por no saber vender un proyecto, mira cómo nos caemos. ¿Por qué? Porque hay una parte interesada, una clase política interesada y un sector interesado en el desarrollo ecoturístico para que aumente la plusvalía del bien del pedacito de tierra que se tiene allí. Sí, y no se ha presentado con la visión social de proyecto que demanda la interconexión con esa zona altamente productiva. De acuerdo. A mí, vamos a hablar ahora sobre el gobierno de Luis Abinader, tu gobierno. A mí hay algo que me ha gustado bastante. Yo analicé, siempre me gusta por recomendaciones de un profesor de sociología de la universidad. Me decía, hay que analizar siempre los primeros 100 días del gobierno, pero sobre todo en el primer mes el gobierno marca su ruta y ese es el orden de prioridades. El que esté fuera de las prioridades se quedó fuera, porque es difícil insertarse. Y este gobierno inició con la primera visita que hizo a Pedernales. Luego se traslada a Higüey. Y luego se traslada a Montecristi. Eso fue en los primeros 15 días. ¿Qué hacía el presidente? Inaugurando puertos. Como fue el de Higüey. Iniciando los trabajos del de Pedernales, que nos acerca con Centroamérica, decía en un comentario en mi otro programa, nos acerca con Centroamérica y sobre todo con dos mercados importantes en la exportación, como lo es Venezuela y como lo es Colombia. Sí. Nos coloca 800 y pico de millas de ambos países. Cuando vemos el puerto de Manzanillo, que es el único puerto, llegó a ser el único puerto con balanza comercial positiva del país, por industria bananera, la rehabilitación de ese puerto y el puerto de Higüey, lo que indica que según inició su ruta, va a trabajar mucho en lo que es la política de producción y de exportación básicamente. Así es. Mira, Wilson, el presidente Luis Abinader, como tú planteas, ha tomado el rumbo, el ritmo del Estado en sus inicios de manera muy acertada. En primer lugar, el presidente ha dado a conocer al país que él está enfrascado en varios ejes. Seguir enfrentando con mejores resultados la pandemia, la parte sanitaria, y creo que le ha ido bien hasta este momento con su equipo de salud en el gobierno. Por otro lado, la parte del eje educativo, con la incertidumbre de la pandemia, cómo arrancar con un año escolar indescifrable, enigmático, que la verdad es que en la cabeza del ministro de Educación yo no quiero estar, como dije hace apenas 15 días que nos encontramos un buen rato. Es muy difícil, pero el gobierno ha querido enfocarse en el tema educativo. Y a sabiendas de las falencias, de las debilidades grandes que por años y décadas arrastra el sistema educativo nacional, nosotros estamos esperando de que este tema tan neurálgico para el país, el de la educación,
y con este año escolar se ha enfrentado fríamente, creo parte como lo está haciendo el ministro de Educación y el propio Luis Abinader, para lograr un éxito relativo, que yo no soy tampoco agorero de utopías exageradas. Nosotros entendemos que el gobierno debe buscar un éxito relativo. Claro, en su carpeta debe ser todo el éxito, el que necesita el país. Pero aquí tenemos unos vacíos, unos entresijos y unas lagunas que hay que cubrir y que hay que resolver, abismales. El tema de la comunicación, el tema de la conectividad, el tema virtual, es un tema nuevo, totalmente nuevo para el país y sobre todo para el sistema educativo nacional, con el segmento de la población alejado de la tecnología, marginado. Una brecha digital bastante amplia. Una brecha digital bastante amplia. Entonces, pero se están haciendo grandes esfuerzos en el tema educativo, que esperamos, y yo creo que todo dominicano de buen juicio, de buen tino y de buen sentido común debe propiciar que nos vaya bien a todos. Exactamente. No al gobierno, a todos que nos vaya bien. Yo dije... Y que nuestros hijos sean educados, puedan accesar al proceso enseñanza-aprendizaje. Yo dije en mi otro programa, ¿no? Yo dije en mi otro programa, escúchame que te interrumpa, que yo apuesto al éxito de Luis Abinader. Gracias, qué bueno. Y tú sabes que yo no soy PRMista. Claro. Yo apuesto al éxito de Luis Abinader, porque el éxito de Luis Abinader es el éxito de mi país. Eres dominicano. El fracaso de su gobierno es el fracaso de mi país. Claro. Y yo no puedo aspirar a que mi país fracase. Claro. Entonces, hay que ser objetivo. Mira, lo peor de la educación dominicana ni está siendo la brecha digital, ni está siendo la falta de recursos. Es la falta de compromiso de una sociedad frente a un sistema y la falta de compromiso de una sociedad frente a su propio desarrollo. Es el bendito protagonismo, es ese bendito contrapeso, que yo no quiero estar en contra de la ADP porque me tiro los maestros en contra y son muchos y me acaban y por eso hay que tirarle la alfombra. Pero señores, no podemos seguirnos oponiendo a todo. En este momento de crisis, lo que más podemos hacer los dominicanos es, el que no pueda hacer algo a favor, yo creo que debemos guardar silencio. Es mejor. Otro eje que el gobierno ha asumido con mucha prontitud y con mucha eficiencia es el eje del turismo. El turismo en la pandemia colapsó. Tú lo sabes. Claro. Y lo sabe el pueblo dominicano. Y lo sabe el mundo. Cada uno en su casa. Cada uno en su país, cada uno en su territorio. Sí. Nadie se movía. Y el presidente está teniendo un criterio visionario. Se está buscando gradualmente abrir las posibilidades de que lleguen los turistas. Pero eso no se obtiene por decreto. Eso no se obtiene por decreto. Sin embargo, él está sentando las bases. Y tú lo ves que va a Puerto Plata, va a Pedernales, va a Montecristi, además de los puertos, la parte turística. Y ha inaugurado una serie de proyectos con las APPs, ¿verdad? Sí. Inaugurado obras turísticas que aunque no sean disfrutadas ahora, en los próximos 6 meses, pero él tiene la visión de que esta pandemia va a pasar un día. O va a disminuirse un 90% y nos quedaremos con ella como los virus tradicionales que hay en el mundo entero. Sí. ¿Verdad que sí? Entonces, tiene esa visión y yo creo que hay que acompañar al señor presidente en esa visión. Y otro eje, finalmente, es el eje de la eficiencia, calidad, ética y conducta o moral de los actores del Estado dominicano. Él está propiciando un gobierno eficiente, pero un gobierno ético, en donde la justicia, el mensaje que ha dado, porque una cosa es la justicia actuando
Y otra cosa es que el Poder Ejecutivo, sin inmiscuirse ni invadir el Poder Judicial, pero que se vea la voluntad en un país donde el presidencialismo tiene tanta preponderancia y tanta gravitación para lo peor, no para lo mejor. Entonces, ver a un presidente empeñado en que la justicia haga su papel, sea quien sea, que caiga en el craso error de meterse a desfalcar el erario público, a la corrupción, entonces también que impere la impunidad. Entonces está dando un mensaje. Los de ayer y los de hoy. No ha dicho que vamos a hacer retaliación, ni que vamos a hacer un show, ni que vamos a hacer toda una parafernalia, un circo, como se ha hecho siempre con el asunto de la justicia, sí, que se vaya por los cánones jurídicos, legales, constitucionales, respeto al debido proceso, hasta tanto usted no sea juzgado más a una sentencia como tal, usted es inocente. Denle la oportunidad a quien sea de defenderse con sus abogados. Hay abogados expertos en defender a los que hurtan en el caso de los activos, ¿cómo se llama? Lavado de activos. Lavado de activos. Hay abogados que son expertos en defender corruptos, pero tienen el derecho de hacerlo. Ahora, que la justicia haga su papel. Y un ejemplo de cómo él quisiera que el Estado se manejara de una manera ética y que el Poder Judicial tenga su propia independencia, es designando un procurador y una procuradora adjunta o un fiscal de distrito con cierta independencia. Yo digo con cierta independencia. Sí, porque el carácter de la elección propiamente dicho ya compromete, sí, de una u otra manera correcto, a quien te eligió. Ya el papel le corresponde a ellas y a ellos, los que han sido nombrados en el Ministerio Público. Pero hay una voluntad de que se actúe de manera ética en los asuntos públicos. Son las primeras procuradoras que son electas por el presidente, que no están vinculadas a los comités políticos, sí, de los partidos, en toda la historia de la República Dominicana. Hay esperanza. Yo por lo menos creo mucho en doña Miriam Germán. Sí, sí. Creo mucho en esa señora, todo el tiempo. Y soy de los que digo que ya está bueno. Porque la corrupción no es nueva del Partido de la Liberación Dominicana. Aquí hubieron gente que fueron gobierno de cuando Balaguer, que no han dado un golpe más nunca. No, ¿y de qué fue? De lo que se roban cuando fueron gobierno. Aquí hay un síndrome de la corrupción, sí, desde Colón. Desde Colón. Con la llegada de los españoles en el 1409-2. Sí. Hay un síndrome. Y está como en las venas, incrustado, y en las arterias, y en los... O sea, en el espíritu mismo. Yo creo que hay que educar para revertir, sí, ese comportamiento. Ciertamente, el éxito. Ya el tiempo se nos viene encima. Para mí siempre es grato y 2 horas nos resultan poco. 2 horas parece media hora, ¿verdad? Qué bueno. 2 horas parecen poco para nosotros dos. Conversar es bastante lo que tú nos puedes aportar. Porque una persona, como siempre lo he dicho, una de las personas, de los hombres más competentes que tiene el país, y sobre todo en materia de honestidad, usted es de lo que puede hablar. Fase de conclusión. ¿Qué puede esperar San Francisco de Macorís de un hijo suyo en una función pública como la que tú estás en estos momentos? ¿Qué podemos esperar concretamente para nuestro pueblo? Yo pienso que presencia, cercanía, comunicación con mi pueblo. Y lo estoy haciendo desde este programa, para mí paradigmático, histórico. Yo dije que no iba a salir, he recibido una serie de solicitudes, Wilson Gómez, y he ido a 3 programas. Y yo dije que hasta que no tuviera un mínimo de control, conocimiento, exacto, de la institución, y que yo supiese más o menos por dónde iría la brújula de la institución hacia las acciones que vamos a implementar a nivel nacional, no iba a salir al ruedo público. Yo he ido a un programa de acento, a Aeromundo de Colorvisión y a Wilson Gómez. ¿Y qué te programa usted sabe que es suyo, mi hermano? ¿Usted lo sabe? Correcto. Entonces, yo aspiro a traer lo más
que pueda en torno a los proyectos que nosotros vamos a implementar, y ya estamos en cierne, incubando proyectos. Ya la provincia de Duarte está en los primeros proyectos que vamos a ejecutar. Ya estamos en el proceso, ¿eh? No quiero decirlo cuáles son los lugares, ni mucho menos, para evitar mañana. Lo importante es que estemos en la agenda. Exactamente. Pero quisiera que la familia política de San Francisco de Macorís y la provincia tengamos algunos espacios de encontrarnos. Porque la verdad es que el corre-corre es grande y las tensiones que se nos apoderan es grande y la presión es grande. Pero vamos a sacar un tiempecito para reunirnos, diputados, senadores, los funcionarios del gobierno central, y ver en perspectiva lo que podemos reforzar. No hay que crear nada. Aquí todo está hecho bajo el sol. Aquí todo está detectado. Todo el mundo sabe cuáles son sus necesidades y sus prioridades. Y sabemos qué es lo que hace falta en la provincia de Duarte. No hay que cantaletearlo tanto, hay que ejecutar ya. Exactamente. Eso es lo importante, ejecutarlo. Ya todo el mundo sabe la agenda. Ya cruzar agenda aquí es lo mismo que cruzar en una conversación común y corriente. Sí, sí. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Lo que hay que buscar es la varita mágica de cómo hacerlo y hacerlo y cómo hacerlo. Exactamente. Y consensuar y concertar. E irnos a un encuentro de familia de la provincia de Duarte. Y darle luces a los funcionarios más encumbrados que hay en el Estado, comenzando por el presidente, de que la provincia de Duarte necesita mayor atención. Ciertamente. Y le doy gracias a Damaris de la Cruz. Le doy gracias a Germán Taveras, mi hermano, y a Cristian Tejada, por acompañarme, porque espiritualmente me siento fortalecido con ellos tres, que representan muchos de mis amigos del partido y de la institución. Excelente. Gracias, Wilson Gómez. Una vez más, muchas gracias. Gracias a usted. Saludo, y gracias. Saludo a Elena. Sí, García, su amiga. Sí. Su madre. Gracias. Sí. Gracias, Eréchito. También pues queremos excusarnos con los invitados suyos. No le pudimos dar un camarazo por asuntos, razones sanitarias, pero eso es una deuda que, si Dios quiere, pase esta pandemia, la vamos a honrar si Dios quiere. Correcto. Gracias del alma, el éxito, por estar aquí. A ustedes, mis amigos, si Dios quiere, mañana nos vamos a encontrar en Las Cosas Como Son. Tendremos una importante conversación mañana sobre la situación del Colegio de Notarios. Así es que ustedes no se lo pierdan, que mañana lo vamos a abordar. Y el próximo domingo, aquí estaremos en otro espacio similar. Hasta aquí, el poder de la información, la búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma en tu señal de cable. Buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel